Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a ver hoy es la solución de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Este tema corresponde en el programa al bloque 2, lección 1 de tercero de secundaria. El contenido de esta lección corresponde al siguiente: uso de ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la factorización. Antes de comenzar con el tema, quisiera que pensaras en un pequeño problema para involucrarnos un poquito más con lo que representa una ecuación cuadrática. Mira, el problema es el siguiente. Te voy a plantear este problema y tú me vas a resolver de manera individual cuál crees tú que sea la solución. El problema dice así: la suma de dos números enteros es 19 y su producto es 60. ¿Cuáles son esos números? El problema pues consiste en encontrar dos números enteros que su producto sea 60, es decir, que multiplicados nos dé 60, pero que además la suma de esos dos números nos dé 19. Y para encontrar la solución te voy a pedir que consideres lo siguiente. En el inciso A te pido que encuentres todas las parejas cuyo producto sea igual a 60. Y después de esas mismas parejas que tú vas a encontrar, encierres en un círculo la que sume 19. Ok, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos primero a encontrar todas las parejas cuyo producto sea igual a 60. Acuérdate que producto quiere decir multiplicación y vemos en orden, podemos ir escogiendo todas las parejas desde la primera. 1 por 60 es igual a 60, 2 por 30 es igual a 60, 3 por 20 es igual a 60, 4 por 15 es igual a 60, 5 por 2 es igual a 60 y por último 6 por 10 es igual a 60. Fíjate que el 60 tiene muchos divisores y en este caso particular los enteros, los primeros 6 enteros que existen son divisores del 60. No siempre tiene que suceder así. Imagínate otro valor diferente donde su divisor, por ejemplo, no sea 2, por ejemplo, un número impar. No siempre va a suceder números primeros y en este orden van a ser divisores del número que nos estamos refiriendo. Bueno, ya encontramos todas las parejas cuyo producto sea igual a 60. Ahora, de ellas, verificamos cuál, lo que nos decía el inciso B o lo que nos pedía el inciso B, cuál de ellas suma 19. Sumamos 1 más 60, no. 2 más 30 tampoco. 3 más 20 no. Y 4 más 15 sí. Este me da 19 y por lo tanto esta es mi solución. Estos son los valores que resuelven mi problema, el 4 y el 15. ¿Por qué? Porque sumados dan 19 y multiplicados dan 60. Y llegué a mi solución. Bueno, y tal vez te preguntes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una ecuación cuadrática? Aquí no vimos ninguna ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que tiene que ver con ella? Bueno, para ello te voy a pedir que esos valores que tú encontraste, el 4 y el 15, los sustituyas y los evalúes en esta ecuación para que resuelvas si estos valores de 4 y 15 son soluciones a esta ecuación. Y fíjate esta ecuación cómo está, tiene el 60 y tiene el 19 también. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, tenemos dos valores que evaluar en esta ecuación. Primero, el 4 lo vamos a evaluar en esta ecuación y acuérdate que evaluar en una ecuación es sustituir en lugar de la variable, poner el valor que yo quiero evaluar. Es decir, en vez de la x, yo voy a poner aquí el 4, 4 al cuadrado. En vez de la x, voy a poner aquí el 4, menos 19 por 4. Comenzamos entonces con la evaluación. Nos quedaría de esta forma la primera línea, la primera sustitución, donde en vez de la x pongo el 4. 4 al cuadrado menos 19 por 4 más 60 igual a 0. Hacemos estas operaciones, elevamos el 4 al cuadrado,
multiplicamos menos 19 por 4 y le sumamos 60 para obtener esto. 4 al cuadrado 16, menos 19 por 4, menos 76, más 60. Este no tiene ninguna variable, pasa igual a 0. Sumamos el 16 con el menos 76 para que me dé menos 60. Este lo bajamos todavía igual, aquí no hay ninguna operación que hacer. Y me queda menos 60 más 60 igual a 0. Hacemos la última operación y 0 me da 0. Esto, por consiguiente, me da un valor válido. Este x igual a 4, o más bien, cuando la x vale 4, esta ecuación se hace verdadera. Vamos a evaluar ahora con el 15. Hacemos lo mismo. Ponemos el 15 en vez de la x. Me queda así. Hacemos la operación. Elevar al cuadrado, multiplicar por menos 19. Hacemos la operación de la suma. Menos 60 más 60 igual a 0. Y también verificamos que es otra solución. Entonces, aquí podemos comprobar que sí, en realidad, el 4 y el 15 son soluciones de esta ecuación cuadrática. Y ahora que encontramos la solución de esta ecuación cuadrática, vamos a ver cómo resolvemos por factorización una ecuación como esta, aplicando lo mismo que nosotros utilizamos para encontrar la solución al problema. Buscar dos números, aquí en este caso fue el 4 y el 15, que multiplicados me dieran un término, uno de los términos, y que sumados me dieran el otro. Antes de ello vamos a recordar un poquito sobre las ecuaciones cuadráticas. Ok, vamos a recordar la definición de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática consta de tres términos. Recordémonos que podemos poner de esta forma, que sería la forma general de una ecuación cuadrática, sus tres términos. Tenemos aquí el primer término, al que llamamos nosotros el término cuadrático. Tenemos el segundo término, en este caso el bx, al que llamamos término lineal. Y tenemos el tercer término, que no tiene variable, y al que llamamos término independiente. Es importante que mi ecuación esté igualada a 0 para poder definir exactamente cuáles son los tres términos. Esta ecuación podemos decir que está completa, tiene sus tres términos, pero hay ecuaciones cuadráticas que pueden estar incompletas, y cuando están incompletas se denominan de la siguiente manera. Partimos de mi ecuación cuadrática completa y pueden faltar alguno de los términos. Obviamente no puede faltar el primero, porque si faltara el primero, entonces ya no sería una ecuación cuadrática. Puede faltar el segundo, puede faltar el término lineal o puede faltar el término independiente. Si falta el término independiente, si falta el término lineal, se vería de esta manera. Y si falta el término independiente, se vería así. Cada una de ellas tiene su nombre. Cuando falta el término lineal, se llama una ecuación cuadrática pura. Y cuando falta el término independiente, se llama una ecuación cuadrática mixta. Estas dos, su solución, ya en alguna lección anterior la vimos. Y vimos también que esta ecuación cuadrática pura es la más sencilla de resolver, porque hacemos únicamente una transposición de términos y por último sacar una raíz cuadrada, que es muy sencillo. Y esta segunda lo hicimos mediante una factorización, pero esta no es la que nosotros nos ocupa ahorita en esta lección. Nosotros queremos resolver una ecuación cuadrática, pero cuando está completa, cuando tiene sus tres términos, y es lo que vamos a ver ahorita. Una ecuación cuadrática completa tiene esta forma que vemos aquí, aun cuando no tenga o aparentemente no tenga un coeficiente con la x cuadrada. En realidad sí lo tiene, es un número 1. Aquí tenemos un número 1, pero es una ecuación cuadrática completa. Puede ser factorizable si cumple con la siguiente condición. ¿Qué condición? Pues tengo que encontrar dos números, un número p y un número q, tales que cumplan esto. Multiplicados me tiene que dar c, que es
el valor que yo encuentre aquí en mi ecuación cuadrática. Y la siguiente condición es que su suma sea b. Quiere decir que si yo sumo p más q, tiene que ser igual a b. Es este número que yo voy a encontrar como coeficiente del término lineal. Debe de ser exactamente este mismo valor, con todo y su signo. Si este es positivo, tiene que ser positivo. Si es negativo, también. Tenemos que tener mucho en cuenta esto, porque a veces nos podemos confundir que el número es únicamente quien está con X sin considerar el signo. Y no es así, hay que considerar el signo, ya sea positivo o negativo. Bueno, cuando hacemos esto, cuando encontramos dos números con estas características, entonces podemos factorizar nuestra ecuación. ¿Cómo la vamos a factorizar? Pues con estos mismos números, de esta manera. X más el número P que encontramos, multiplicado por X más el número Q que encontramos. Bueno, todo esto parece un poquito complejo, pero no es tanto. Vamos a verlo mediante el siguiente ejemplo, ¿te parece? Vamos a poner cuatro ecuaciones cuadráticas y vamos a resolverlas mediante la factorización. Después que las resolvamos, vamos a comprobar a ver si es verdad que nosotros encontramos la solución. Nada más vamos a acordarnos de estas tres cosas. Primero, la ecuación tiene que estar con esta forma. El coeficiente de la x cuadrada tiene que ser 1. Y las condiciones que tienen que cumplirse es que el producto de los números que yo encuentre, los que busquemos, sea su producto sea C y que la suma sea B. Vamos a ver nuestros cuatro ejemplos. El número 1 es este. X cuadrada más 7x más 12 igual a 0. El segundo, x cuadrada menos 7x más 12 igual a 0. El tercero, x cuadrada más 2x menos 15 igual a 0. Y el cuarto, x cuadrada menos 2x menos x menos 15, es igual a 0. Ojo, aquí es muy importante ver que los ejemplos que yo estoy poniendo son factorizables. No, esto no quiere decir que cualquier ecuación cuadrática que tenga esta forma se va a poder resolver por este método. No. Acuérdate que tengo que cumplir con dos condiciones y no todas las ecuaciones cuadráticas pueden cumplir con esto. Solamente algunas pueden cumplir. Si lo pueden cumplir, entonces son más fáciles de resolver, como lo podrás ver más adelante. Bueno, pues vamos a resolverlas. Vamos a comenzar con la primera. La primera decía, x cuadrada más 7x más 12 igual a 0. Acuérdate que yo tengo que encontrar dos números cuyo producto sea C y su suma sea B. Quiere decir, en este caso, que su producto debe de ser el término independiente, que en este caso es 12. Y la suma tiene que ser el término lineal o el coeficiente del término lineal, que en este caso es 7. 12 y 7 son los números que yo quiero encontrar, uno por producto y otro por suma. Entonces, primero, dice que su producto es 12. Vamos a verificar todos los productos, todas las parejas de números que multiplicados me den 12. Empezamos en orden. 1 por 12 me da 12. 2 por 6 también me da 12. Y 3 por 4 me da 12. Tengo tres valores cuyo producto sea 12. Esta es la primera parte. Esta es la primera condición, pero me falta la segunda. La segunda dice que su suma sea 7. O que su suma es 7. Sumamos 1 más 12, no, me dan 13. 2 más 6 me dan 8. 3 más 4, sí. 3 más 4 me dan 7. Entonces, esta es la solución a mi factorización. Y la puedo hacer la factorización como habíamos quedado hace unos instantes, donde pongo x más 3 por x más 4 igual a 0. Y ya tengo la primera solución. Esa es la solución del primer problema. Vamos a ver el segundo, que es muy parecido a este, pero si te pudiste percatar, la única diferencia es este signo de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando cambiamos ese signo. Este de aquí. Seguimos con el mismo procedimiento. Su producto es 12.
porque es 12 el que yo tengo que encontrar. Y hay las mismas soluciones, 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4, estas. Pero si te fijas, si yo sumo cualquiera de ellas, ninguna me va a dar menos 7. Pero acuérdate que yo para obtener un número positivo, lo único que necesito es que los dos números sean del mismo signo. Cuando se están multiplicando necesitamos que sean del mismo signo. Entonces tengo otra opción. Si multiplico menos 1 por menos 12, también me dan 12. Si multiplico menos 2 por menos 6, también me dan 12. Y si multiplico menos 3 por menos 4, también me dan 12 positivo. Y ahora sí tengo todas las opciones completas de multiplicación para obtener el 12. Escogemos, porque acuérdate que lo que queremos es que me dé menos 7. Y ahí ahora sí puedo encontrarlas en todas. Sabemos que la opción correcta es esta, menos 3 y menos 4. Esta es la opción que me da la factorización y que me cumple las dos condiciones. Entonces ya puedo hacer su factorización. X menos 3 por X menos 4 igual a 0. Muy bien, ahora vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo lo que tiene de diferente es que mi término independiente es negativo. Mismo procedimiento. Ahora lo que queremos es que su producto sea menos 15 y que su suma sea 2 positivo. Fíjate que para que me dé un número negativo necesito que ocurra lo siguiente. Un número tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo en cualquier orden. Para que multiplicados me den un número negativo, tiene que ser uno de cada signo. Entonces vamos a ver las opciones. Las opciones son 1 por menos 15, 3 por menos 5. Esas son las dos opciones con números que multiplicados me dan 15. Y para que sea negativo, tiene que ser uno positivo y uno negativo. Entonces también tengo mis otras dos opciones. Poner el 1 negativo y el 15 positivo. Y en la otra poner el 3 negativo y el 5 positivo. Y tengo mis 4 únicas opciones cuyo producto son 15. De ellas, elegimos la que la suma sea 2. 3 menos 5 no me da 2, pero menos 3 y 5 sí, sumados me dan 2. Entonces, esta es mi solución y su factorización debe ser así. X menos 3 por X más 5 igual a 0. Por último, el número 4 es también muy parecido al anterior, pero tengo un menos 2. Puedes imaginar cómo va a ser su solución. Que este es menos 15 y este es menos 2. Tengo mis 4 opciones y de ellas, ahora en lugar de escoger esta, escojo esta de acá para que sumado me dé menos 2 y su factorización sea al contrario. X más 3 por X menos 5 igual a 0. Y ya factorizamos los 4 variantes que puede tener una ecuación cuadrática. ¿Cuándo puede ser factorizable? Ahora, vamos a verificar, porque aquí acuérdate que lo que queríamos era que posteriormente comprobar si desarrollando la multiplicación resultante, si habíamos encontrado la solución correcta o no. Vamos a hacerlo para el primero. El primero era x cuadrada más 7x más 12 igual a 0, lo factorizamos de esta forma. Y vamos a hacer la multiplicación, binomio por binomio. Multiplicamos primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Hacemos en orden, primero por primero, x por x, x cuadrada. Luego, multiplicamos primero por el segundo, x por 4, 4x. Multiplicamos segundo por primero, 3 por x, más 3x. Y por último, segundo por segundo, 3 por 4, más 12. Bajamos el 0 para que me quede igual y nos acordamos que por último tenemos que, para simplificar, juntar los términos que sean semejantes, que en este caso son estos dos. 4x más 3x me da 7x y verificamos que en efecto la solución que nosotros encontramos factorizando sí es la misma ecuación cuadrática que nosotros
habíamos querido factorizar. Como ejercicio te pido que verifiques también las otras tres ecuaciones para ver que sí en realidad encontramos la factorización correcta de la ecuación cuadrática. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la solución de las ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Lo primero que hicimos fue encontrar la factorización, únicamente la factorización, pero no hemos resuelto todavía la ecuación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que si una ecuación cuadrática completa es factorizable, puede encontrarse su solución al igualar sus dos factores a cero y resolver cada uno de ellos. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. El ejemplo es con esta ecuación cuadrática. X cuadrada más 9x menos 36 es igual a 0. Vamos a factorizarla. Acordémonos que tenemos que encontrar dos valores que multiplicados me den menos 36 y que sumados me dan 9. ¿Ya sabes cuáles son? Pues sí, ¿verdad? Son el 12 y el menos 3. Ya tengo mi factorización. Ya la tengo factorizada. Ya que está factorizada mi ecuación, entonces ya el proceso de solución será el siguiente. Va a ser el siguiente. Ya encontramos la factorización, x más 12 por x más 3. Ese es el primer paso. Luego que encontramos la factorización, lo siguiente es igualar a 0. ¿Qué vamos a igualar a 0? Pues los dos factores. El factor que tengo primero entre paréntesis y el segundo. Igualo a 0 el x más 12. Pongo x más 12 es igual a 0. Es mi primer factor. Y el segundo factor es x menos 3, pues lo igualo a 0. Ya tengo dos ecuaciones lineales que son de muy fácil solución. Entonces mi tercer paso es resolver. Resolvemos, despejamos la x de aquí, pasando únicamente el 12 de este lado, lo transponemos con signo contrario, para encontrar que mi primer solución, x1 le voy a llamar, es igual a menos 12, porque acuérdate que pasamos lo positivo del otro lado negativo. Y en mi segunda ecuación, que también es lineal, paso el menos 3 del lado derecho para que me quede mi solución x2 igual a 3. Y este es el método de solución de una ecuación cuadrática mediante la factorización.